Hola, mi nombre es Natalia y este es un nuevo capítulo de mi nuevo libro, Construye tu mente o alguien más lo hará. Capítulo 17. Rompe el pensamiento dicotómico mediante la juxtaposición. La mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Albert Einstein. Había una vez un físico austriaco llamado Erwin Schrödinger que, como algunos pensadores de su tiempo, sospechaba que el universo escondía paradojas capaces de poner en duda nuestras certezas más cómodas. Esas que la gente define con la misma convicción con las que opina sobre política en la cena familiar. En aquellos años, los científicos intentaban comprender los enigmas de la mecánica cuántica, un territorio diminuto donde las reglas familiares del sentido común parecían perder su autoridad. Algo así como el sentido común en Internet, pero a escala subatómica. Para explicar este desconcierto, Schrödinger imaginó una escena tan simple como perturbadora. Pensó en una caja cerrada, hermética, impenetrable a la mirada humana. Básicamente, el equivalente científico de no preguntes qué hay adentro. Dentro colocó un pequeño frasco con gas venenoso, un delicado mecanismo conectado a un material radioactivo y, finalmente, un gato. Sí, un gato. Porque cuando eres físico teórico y necesitas explicar una paradoja, aparentemente lo primero que haces es secuestrar conceptualmente a un felino. El mecanismo tenía una lógica elemental. El material radioactivo poseía una probabilidad de desintegrarse. Si lo hacía, el dispositivo rompería el frasco y el gas mataría al animal. Si no lo hacía, el gato seguiría vivo. Un experimento mental que demuestra que la ciencia también tiene un sentido del humor bastante oscuro. La pregunta surgía inevitablemente. Sin abrir la caja, ¿el gato está vivo o está muerto? Una pregunta filosófica profunda y también la peor situación posible para el gato, que claramente no fue consultado para participar en el experimento. La lógica cotidiana exige elegir vivo o muerto, una cosa o la otra. Pero la física cuántica sugiere algo más inquietante. Mientras nadie observe el interior, ambas posibilidades coexisten en una superposición. El gato no es únicamente uno u otro. Durante un tiempo extraño habita simultáneamente en los dos estados. Solo cuando alguien levanta la tapa, la incertidumbre se disuelve y la realidad se decide. En otras palabras, el universo funciona como un spoiler. Hasta que miras, todo es posible. Tal vez lo más curioso de esta historia no sea el gato, ni siquiera la caja. Lo verdaderamente curioso es reconocer que nuestra mente funciona muchas veces de forma parecida, aunque en sentido inverso. Mientras el mundo permanece complejo, lleno de matices y posibilidades, nosotros nos apresuramos a abrir la caja para obligarlo a elegir. Porque al cerebro humano le gustan las respuestas rápidas, casi tanto como le gusta sentirse absolutamente seguro, incluso cuando está completamente equivocado. Desde muy temprano aprendemos a ordenar la realidad en pares opuestos: bonito o feo, inteligente o torpe, éxito o fracaso, fuerte o débil, correcto o incorrecto. Las dicotomías son cómodas, reducen el desconcierto del mundo a dos estantes donde todo parece encontrar su lugar. Es el equivalente mental de ordenar toda la biblioteca de la humanidad en solo dos categorías: me gusta y qué porquería. Sin embargo, esa comodidad tiene un precio. Cuando el pensamiento se acostumbra a dividir, pierde la paciencia necesaria para comprender.
Así aparecen juicios rápidos que simplifican lo que en verdad es complejo. Una persona se convierte en una etiqueta. Un error define toda una historia. Una cualidad parece borrar todas las demás. Como si la vida fuera una caja que debería contener solo una respuesta. Pero la experiencia humana raramente funciona así, aunque Twitter haya intentado convencernos de lo contrario. Percibir la realidad de forma dicotómica y extrema puede ser un indicio de funcionamiento dicotómico inmaduro o, en algunos casos, de patología. El término splitting, del cual ya habíamos hablado anteriormente, hace referencia a un mecanismo de defensa mediante el cual una persona tiende a interpretar a los demás o a las situaciones en polos opuestos, completamente buenos o completamente malos. Como resultado, la percepción puede cambiar de manera rápida y abrupta, pasando de una valoración positiva a una negativa sin un punto medio claro. Este tipo de pensamiento es común en la infancia, ya que los niños aún se encuentran en proceso de desarrollo, una comprensión más compleja e integrada de la realidad. Es totalmente normal y sano que este fenómeno aparezca en la infancia, pero no es normal cuando ya de adulto se sigue con este pensamiento. Habla de un mal desarrollo psicoemocional. Una persona puede ser valiente en un momento y temerosa en otra. Alguien puede ser brillante en ciertos aspectos y torpe en otros. Un día puede contener alegría y cansancio al mismo tiempo. La realidad no suele obedecer las fronteras rígidas que nuestro pensamiento intenta imponerle. Aquí es donde aparece la yuxtaposición, una idea que suena sofisticada, pero básicamente significa aceptar que la vida es un desastre complejo en lugar de cuestionario de opción múltiple. Yuxtaponer no significa confundir ni mezclar, significa algo más sutil, colocar dos realidades una junto a la otra y permitir que ambas existan sin obligarlas a excluirse. Como dos notas distintas que al sonar juntas crean un acorde, o como una persona que puede ser inteligente y al mismo tiempo mandar correos sin adjuntar el archivo que menciona. En cierto modo, el gato de Schrödinger es una imagen adecuada de esta forma de pensar. Durante un tiempo, el sistema contiene simultáneamente dos estados opuestos. La contradicción no destruye la realidad, la mantiene abierta, algo que resulta profundamente inquietante para quienes necesitan que todo tenga razón, especialmente ellos mismos. Sin embargo, nuestra costumbre mental prefiere las respuestas rápidas. Abrimos la caja demasiado pronto. Declaramos vivo o muerto, éxito o fracaso, talento o inutilidad, como si el mundo necesitara obedecer nuestra prisa, y sin darnos cuenta reducimos la riqueza de la experiencia a una colección de veredictos simplificados. Es la misma lógica que permite evaluar toda una vida con un comentario de 3 palabras. Pensar mediante yuxtaposiciones exige una actitud distinta. Aceptar que las cosas pueden convivir en tensión, que las identidades humanas son más amplias que cualquier etiqueta, que la realidad rara vez se deja atrapar por un solo objetivo. Significa aprender a sostener la ambigüedad sin apresurarse a resolverla, lo cual, para muchas personas, suena tan incómodo como admitir que quizá no tienen la razón todo el tiempo. Tal vez por eso tan pocas personas desarrollan esta forma de pensamiento. No es difícil dividir, lo difícil es comprender sin mutilar la complejidad.
Cortar la realidad en pedazos siempre es más difícil que entenderla, igual que es más fácil criticar una película que escribir un guión. Quizá la pequeña fábula científica encierre una lección inesperada. Mientras el gato permanece en la caja, la realidad conserva todas sus posibilidades. Solo cuando alguien abre la tapa y exige una respuesta única, el misterio se reduce a una sola condición. Algo parecido ocurre cuando nuestra mente deja de pensar. Y desafortunadamente, muchos llevan décadas abriendo cajas imaginarias con la seguridad de un juez y la curiosidad de una piedra. Cada vez que convertimos el mundo en una dicotomía, abrimos la caja demasiado pronto. Obligamos a la realidad a elegir entre dos extremos y dejamos fuera todo aquello que no cabe en nuestra clasificación, lo cual explica por qué tantas discusiones terminan siendo menos un diálogo y más una competencia olímpica de simplificación. Pero quien aprende a pensar mediante juxtaposiciones descubre algo distinto, que muchas veces no se excluyen, sino que coexisten, que la experiencia humana no se organiza en casillas, sino en matices, y que el pensamiento más libre no es el que divide el mundo en dos mitades, sino el que se atreve a contemplarlo en toda su complejidad. Algo que suena obvio hasta que lo intentas. Porque, al fin y al cabo, quizá la realidad se parezca más al gato de Schrödinger de lo que estamos dispuestos a admitir. Un misterio lleno de posibilidades que solo se vuelve simple cuando insistimos demasiado en que lo sea. Y, si somos honestos, la humanidad lleva siglos insistiendo con una dedicación verdaderamente admirable.